Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Oremos. Nuestro Padre que moras en el cielo, santificado sea su nombre. En esta hora, Señor, imploramos su Santo Espíritu que esté con nosotros y que se haga a cargo de esta programación. Amén. Señor, también pedimos una bendición muy especial por esos amigos oyentes que están en sintonía esperando su palabra, Padre. Amén. En el nombre bendito de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. En esta hora damos la bienvenida a cada uno de ustedes, amigos radioyentes. Gracias por su fiel sintonía. Queremos enviar algunos saludos en esta hora. Estamos enviando un saludo a nuestro querido hermano Nahum Calderón, que siempre está en sintonía con este programa radial cada semana, y también su padre allí desde Plant City, que también nos sintoniza cada semana. Un saludo fraternal para ustedes, amigos, hermanos. Gracias por su fiel sintonía, que el Señor continúe bendiciéndoles grandemente. También queremos saludar a Ed Durán y su esposa, que también están en sintonía con nosotros en esta hora. Un saludo fraternal para ustedes, que el Señor les bendiga grandemente. Y también saludamos a Elia Escobar y a Stephanie, que nos sintonizan desde Quilín, allí en el estado de Texas, en Texas. Así que un saludo fraternal para ellas también en esta hora. Que el Señor les bendiga grandemente. Y como siempre lo hacemos, nos gusta traer nuestros versículos lemas de este programa radial, contenidos en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos del 4 hasta el 6, que nos dicen: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y recordemos, amigos oyentes, que estamos entre dos potencias. Por una parte, Satanás obra con todas sus fuerzas para contrarrestar la influencia de la obra de Dios. Y por la otra, Dios obra por medio de sus siervos para llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Y quién prevalecerá? Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido con gran poder y obra con todo engaño de injusticia sobre los que perecen, y usa todo agente disponible a fin de prevenir que las almas vengan a la luz. Interesante. En esta hora, como siempre lo hacemos, hermano Frank, nos gusta traer estas gotas de salud a través de este programa: salud y temperancia. Y recordemos que salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Esto incluye el cuerpo, la mente y el espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabacos y droga, hermano John. Así es, hemos estado hablando de un tema muy interesante. Yo sé que es un tema bastante delicado, tal vez podríamos decir, acerca de los peligros contra la salud que conlleva el azúcar refinada. Y hoy vamos a hablar de la parte número 4. Pero antes vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. La semana pasada usted recordará, hermano Frank, que comenzamos a hablar de las 76 maneras en las que el azúcar puede arruinar su salud. Y abarcamos 10. Hoy vamos a hablar unas cuantas más. Vamos a comenzar con la número 11, ¿verdad? El azúcar puede conducir al alcoholismo. ¿Qué le parece a usted? La número 12, el azúcar puede hacer su saliva ácida, promoviendo caries y enfermedades periodontales. 13 y 14. 13, el azúcar contribuye a la obesidad. Y 14, el azúcar puede causar enfermedades autoinmunes, por ejemplo, artritis, asma, esclerosis múltiples. Interesante. La número 15, o sea, la manera número 15
en la que el azúcar puede arruinar su salud es la siguiente. El azúcar asiste grandemente al crecimiento incontrolado de la Cándida albicans, o sea, infección por levaduras. La número 16. El azúcar puede producir cálculos biliares. Número 17. El azúcar puede causar apendicitis. Y 18. El azúcar puede causar hemorroides. Interesante, tantas enfermedades, hermano Frank, como producto de este veneno. Una complicación en el cuerpo. Exactamente, que es el azúcar. Número 19 dice, el azúcar puede causar venas varicosas. Y número 20, el azúcar puede elevar la respuesta de la glucosa y de la insulina en usuarios de contraceptivos orales. El azúcar, número 21, puede contribuir con la osteoporosis. Número 22, el azúcar puede causar una disminución de su sensibilidad y de insulina de tal modo que causa niveles anormales en alto de insulina que eventualmente se convierte en diabetes. Así es, la causa número 23 que produce el azúcar en el cuerpo humano es la siguiente. El azúcar puede bajar sus niveles de vitamina E. Número 24, el azúcar puede aumentar su presión arterial sistólica. Y número 25, para terminar para hoy, el azúcar puede causar somnolencia y disminución de la actividad en los niños. Interesante, todo lo contrario a lo que dicen las madres hoy, de que los niños cuando comen muchos dulces o golosinas se vuelven hiperactivos. Pero no, el azúcar causa, como usted lo hizo, somnolencia y disminución de la actividad en los niños. Bueno, hasta aquí los minutos de salud. Vamos a entrar en el día de hoy en el tema, hermano John, el Día del Señor, parte 5. Hoy sería la última parte de esta importantísima serie que la hemos titulado El Día del Señor. Esperamos siempre, hermano Frank, con la ayuda del Señor, de que estos temas no queden en el olvido, de que hayan caído, esta semilla haya caído en terreno fértil. Amén. Y pueda dar fruto para la gloria de Dios, sobre todo las personas que nos están escuchando en estos momentos. Y el versículo que hemos estado utilizando en esta serie es Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, que dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Interesante, la semana pasada ustedes recordarán, amigos radioyentes, estuvimos hablando quién fue el que cambió el día de reposo, el verdadero día de reposo, el sábado por el domingo. Hoy en esta hora vamos a abarcar un poco acerca de el sello de Dios y la marca de la apostasía, hermano Frank. Qué importante el título de este tema para el día de hoy. Es de suma importancia. Esperamos, como siempre lo decimos, las personas que nos están escuchando puedan tener papel y lápiz a la mano, puedan tener sus Biblias tal vez a la mano. Si tal vez vamos un poquito rápido por factor tiempo, ya saben, pueden ordenar cada uno de estos mensajes y nosotros con mucho gusto se lo podemos enviar gratuitamente. Damos nuestra dirección postal casi al final del programa. Empecemos con una pregunta, hermano John. ¿Qué presenta la Biblia como un objeto de una señal o sello? Según Daniel capítulo 6, versículo 8 nos dice: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. O sea, eso es establecer la forma de lealtad para que pueda tener la propia autoridad y ser así una fuerza. Antiguamente, hermano Frank, amigos radioyentes, era una costumbre para los reyes usar un anillo que contenía su nombre, sus iniciales para este propósito. Jezabel, por ejemplo, la esposa de Acab, un rey malvado de Israel, escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su sello, de acuerdo a Primera de Reyes 21, versículo 8. Bajo el decreto firmado por Artajerjes para matar a los judíos por medio del imperio persa, se dice que en nombre del rey Asuero
fue escrito y sellado con el anillo del rey, de acuerdo al libro de Esther, el capítulo 3 y el versículo 12. O sea que se usaba en esos tiempos el anillo del rey para sellar un documento. Era un documento que ya no se podía cambiar. Y hablando de sello, ¿cuáles son las 3 cosas esenciales para un sello sea oficial? Bueno, para ser completo, un sello oficial debe mostrar 3 cosas. Primero, el nombre del representante de la ley. Segundo, su posición oficial, el título o autoridad, y también su derecho a gobernar. Y tercero, su reino, territorio o extensión de su dominio y jurisdicción. Un sello contiene las 3 características siguientes, hermano John. Exactamente, vamos a dar un ejemplo, porque muchas personas a veces van a las notarías públicas o van a un consulado, etcétera, hermano Frank, y estampan allí esos sellos en esos documentos para hacerlos oficiales o hacerlos legítimos, y muchas personas no prestan atención qué características poseen esos sellos, pero como usted lo acaba de mencionar, todo sello debe tener esas 3 características. Damos un ejemplo. Por ejemplo, el nombre, Manuel Gómez Salazar, por así decirlo. Título, notario público. Territorio, Tampa, Florida. Ahí están las 3 características que contienen un sello. ¿Estamos de acuerdo? Nombre, título y territorio. Así mismo es. ¿Tiene Dios un sello que llene esas 3 características? La respuesta es sí lo tiene. Pregunta, ¿dónde se encuentra el sello de Dios, amigos radioyentes? Respuesta, el sello de Dios se encuentra en el 4º mandamiento de su ley, si ustedes no lo sabían, el 7º día, sábado. Vamos a hablar en cuanto a eso en esta hora. Entonces, ¿llena el sábado esas 3 características? Respuesta, sí la llena. Vamos a repasar el versículo que acabamos de leer al principio. Acuérdate del día, que es Éxodo 28 al 11, por supuesto. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Mas el 7º día es sábado para Jehová. Ahí está el nombre, hermano John, tu Dios. Así es. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo, ahí está el título de creador, Jehová, los cielos y la tierra. Y ahí está el territorio también, así incluido mismo es. el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y reposó el 7º día, por lo tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Ahí vemos las 3 características. Interesante, hermano Fran. Muchas personas a veces no se dan cuenta cuando leen sus respectivas Biblias. ¿Por qué? Porque a veces cuando leemos la palabra de Dios la leemos tan apresuradamente que no notamos esos detalles allí contenidos, específicamente los versículos del 8 al 11 del capítulo 20 del libro de Éxodo. Entonces diríamos, nombre, Jehová. Título, creador. Territorio, los cielos y la tierra. Amén. Interesante, hermano Fran. Indican los mandamientos 2º, 3º, 5º, 6º, 7º, tal vez 8º, 9º o inclusive el 10º, el autor del decálogo. ¿Qué ustedes creen, amigos radioyentes? La respuesta es no, ninguno de ellos. Solo el 4º mandamiento revela el nombre, el título o la autoridad y el dominio del autor de esa ley. En 6 días Jehová, o sea, hay nombre, hizo su título de creador, los cielos y la tierra. Ahí está su dominio o su territorio. Solo este mandamiento, por lo tanto, contiene el sello del Dios viviente. Por la gran verdad aquí revelada, amigos radioyentes, todos los otros dioses se demuestran que son dioses falsos. ¿Estamos de acuerdo? El mandamiento del sábado, por lo tanto, contiene el sello de Dios. Y el sábado en sí mismo, la observancia que está unida al mandamiento, está inseparablemente conectada con este sello. Debe ser guardado en memoria de que Dios es el creador de todas las cosas, inclusive nuestro creador, hermano Frank. Amén. Y es en sí llamado una señal o un sello del conocimiento de esta gran verdad. Seguimos con preguntas, hermano John. ¿Con qué está conectado el sello de Dios? Isaías capítulo 8, versículo 16 nos dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. O sea que como usted hizo la pregunta, el sello de Dios está conectado con la ley moral de Dios. Porque dice, ata el testimonio,
sella la ley. Ahí está hablando de sello, sellar, sella la ley entre mis discípulos. Muestra el primer mandamiento quién es el autor de la ley. Según Éxodo capítulo 20, versículo 3 nos dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Importante ese versículo, hermano Fran. ¿Por qué? Porque ese mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, demuestra que Jehová es el único y verdadero Dios, el autor de dicha ley. ¿Qué razón da Dios, amigos radioyentes, para que el sábado sea una señal entre Él y su pueblo? Bien, vamos a leer Éxodo capítulo 31. Esperamos de que ustedes estén anotando cada uno de estos textos. Éxodo capítulo 31, versículos 16 y 17 nos dicen: guardarán pues el día de sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Versículo 17, señal, ahí está, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Interesante que usted menciona una palabra ahí, señal, hermano John, en ese versículo. Y la palabra en hebreo para señal es ot, que significa señal, marca, monumento, según la concordancia Strong, número 226 en la página 4. O sea que el sábado es la señal o la marca del sello del verdadero Dios, el creador de los cielos y de la tierra. O sea, son sinónimos, señal, marca o sello. Como dice la Biblia, hermano Fran, sin temor a equivocarnos, nos está diciendo claramente de que el sábado es el sello de Dios. ¿Por qué el sello, hermano? ¿Para qué se usa un sello? ¿Para qué se marca algo? Para distinguirlo. Cuando un documento es sellado con el sello oficial, ese documento no puede ser falsificado. Y mostrarlo auténtico. Ese auténtico, en otras palabras, porque tiene el sello genuino. Cuando ese documento es sellado, hermano Frank, amigos radioyentes, demuestra que ese documento es genuino. El sábado demuestra que Dios es el verdadero Dios. Es el Dios genuino y verdadero, el creador de los cielos y de la tierra. Por eso el sábado es el sello de Dios. ¿De qué dice Dios que es señal el guardar y santificar el sábado? Ezequiel capítulo 20, versículo 20 nos dice: y santificad mis días de sábado, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Interesante, hermano John, esto. Hermano Fran, la Biblia repite una y otra vez que el sábado es señal o sello de Dios, es el sello de Dios, lo está diciendo claramente. ¿Por qué? Para ver la diferencia entre el pueblo que le sirve a Dios y el pueblo que no le servía a Dios. Los paganos en los tiempos de Ezequiel no le servían a Dios porque adoraban a otros dioses. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que Dios le dio el sábado al pueblo de Israel y nos lo da a nosotros también. ¿Por qué? Porque el sábado nos recuerda cuál es el verdadero Dios y a quién nosotros tenemos que adorar y a quién tenemos que obedecer. Y como decíamos en programas anteriores, usted recordará, si el sábado se hubiese guardado desde el principio, desde que entró el pecado en el mundo hasta hoy, no existieran en el mundo tantas religiones, no existieran en el mundo tantos ateos y no existieran en el mundo tantas personas adorando dioses falsos, porque todas las personas estuvieran adorando al mismo Dios, al Dios verdadero. Y el sábado también es una señal del verdadero pueblo de Dios en esta tierra. Así mismo es. ¿De qué es señal también el sábado, aparte del conocimiento de Dios como creador? Éxodo capítulo 31, versículo 13 nos dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de sábado, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Interesante, o sea que es algo muy importante. El único que nos puede santificar es Dios. Y como ya lo dijimos en programas anteriores también, ustedes recordarán, la obra de santificar a un ser humano en la Biblia, hermano Frank, es la obra de recreación, es hacer
a una persona una nueva criatura. Por eso Pablo en 2 Corintios 5:17 dijo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Esa obra, hermano Fran, solo la puede hacer Dios. Amén. El poder de Dios de la creación, el poder creador de Dios solo puede transformar a un ser humano. El sábado, amigos radioyentes, es la gran señal del poder creador de Dios donde quiera y como sea manifestado, bien sea en la creación o en la redención, porque la redención, como dijimos, es la obra de creación, recreación. Requiere del mismo poder para redimir que para crear. Ustedes recuerdan al salmista David. El salmista David en el Salmo 51 y el versículo 10 dijo las siguientes palabras: crea en mí, ahí está la palabra crear. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué, hermano Fran, David le pidió eso a Dios? Porque solo Dios puede crear en nosotros, poner en nosotros un nuevo corazón. El apóstol Pablo también en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, dijo las siguientes palabras: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En cada recurrencia del sábado, Dios desea que se le vea a Él como aquel que nos creó y cuya gracia y poder santificador están obrando en nosotros para hacernos aptos para su reino eterno. ¿Cuál escritura muestra esa obra especial de sellamiento que ha de tomar lugar antes que sean desatados sobre la tierra los vientos de destrucción? Una pregunta muy importante, hermano John. Así es. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 y 4. Esperamos de que las personas estén tomando nota de estos textos. Preste mucha atención a estos versículos, amigos radioyentes, porque esta obra que se está allí encerrada en estos versículos que vamos a citar es lo que el Señor va a hacer antes de que se cierre la gracia en el cielo. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 4 nos dice: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le habían dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hagamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí vemos, hermano John, como una protección en el tiempo de destrucción. O sea que Dios va a tener un pueblo que va a ser sellado. Esa es la forma como Dios va a distinguir el verdadero pueblo de Dios en el tiempo del fin, el que le sirve y el que no le sirve. Y lo va a proteger también. Por supuesto. ¿Dónde vio el apóstol Juan a la misma compañía un poco más tarde y qué tenían ellos en sus frentes? Vamos a ver qué dice el libro de Apocalipsis allí mismo. El libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 1. Nos dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. El Cordero es Cristo, sabemos eso. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ya usted lo citó en Apocalipsis 7:3, que dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes, ahí está, a los siervos de nuestro Dios. O sea que esos 144,000 tenían el sello de Dios en su frente cuando Juan los ve allí sobre el monte de Sión, hermano Frank. Y ese sello de Dios y el nombre del Padre deben referirse a la misma persona, hermano John. Así a la misma cosa. Claro. El sello es la señal o la estampa de la perfección, y el nombre de Dios permanece como su carácter, lo cual es perfección. Y el sábado de Dios, guardado como Dios ordenó que fuese guardado, santo y en santidad, es una señal de esa misma cosa, perfección del carácter. Muy importante, cuando este sello sea finalmente colocado sobre el pueblo de Dios, será una evidencia de que su gracia y su poder santificador han hecho su obra en la vida del que lo recibe. Qué maravilloso es eso, hermano Fran. Ahí está la obra de santificación.
y será apto para entrar al reino de los cielos. En el mundo venidero, todos los redimidos guardarán el sábado, y por lo tanto tendrán este sello o marca de santificación, de santidad y de perfección de carácter. ¿Qué se dice del carácter de estos sellados? Apocalipsis capítulo 14, versículo 5 nos dice: y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. O sea que están sin mancha delante del trono del Señor. ¿Cómo está descrita la iglesia remanente, amigos radioyentes? De acuerdo al libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 12 nos dicen lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, hermano Frank, en el tiempo del fin el Señor va a tener un pueblo, una iglesia remanente. Es el residuo, lo que ha quedado de esa verdadera iglesia que fue fundada en el Edén, como estudiamos cuando hablamos de la serie de Apocalipsis capítulo 12. Satanás se fue a hacer guerra específicamente contra el remanente de la simiente de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea que el Señor va a tener un pueblo en esta tierra. Y ese pueblo se va a distinguir. Una de las características que van a identificar a esa verdadera iglesia es que guardan los mandamientos de Dios. Y entre esos está el cuarto, el sábado, el séptimo día de la semana. Que es el sello de ese pueblo remanente, ¿no? Amén, así es. En contra de cuáles tres cosas el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14 advierte a los hombres. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10 nos dice: y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Muchas personas, hermano Fran, se sorprenden cuando oyen este tipo de programas, se asustan, se alarman e inclusive hasta nos insultan. Pero este es un mensaje de advertencia para el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque este mensaje del tercer ángel está encerrado en que si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de la bestia en su frente o en su mano, él va a beber del vino de la ira de Dios. Y es por eso, hermano Frank, que nosotros como presentadores de este programa, como predicadores, como ministros del evangelio, tenemos que decirle al mundo quién es la bestia, quién es la imagen de la bestia y quién es la marca. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos este tipo de advertencia a un mundo que perece, cuando venga esa prueba en el tiempo del fin, las personas que lo reciban nosotros vamos a ser culpables. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros no queremos que la sangre de ninguna de las personas que nos están sintonizando en esta hora caigan sobre nuestras cabezas en aquel día. Por eso nosotros tenemos el derecho a advertir a un mundo. ¿Por qué? Porque no queremos que las personas que nos están escuchando en esta hora se pierdan o sufran la ira de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que aquellos que acepten la marca de la bestia van a recibir la ira de Dios. Y abundaremos más ampliamente sobre ese punto, hermano John, pero en pocas palabras, la bestia representa al papado. La imagen de la bestia representa a la iglesia apóstata que dominan el poder civil para que dicten leyes y estén en contra de la libertad de adoración, que va a tener que ver con el sello de Dios. Y por encima del sello de Dios se levanta la marca de la bestia, la marca de la apostasía. Dios envía este solemne mensaje que usted acaba de mencionar, en contra de la adoración falsa y la idolatría, ¿no? Exactamente. Y en contra de los recibimientos de la marca de la apostasía. Abarcaremos más sobre ese tema poco a poco, hermano John. Así es, eso viene muy pronto, así que estén pendientes porque vamos a empezar a hablar de una profecía muy pronto, de una profecía contenida en Apocalipsis capítulo 13, extraordinaria profecía. ¿Cuál poder mencionado en el capítulo 13 de Apocalipsis? Aquí estamos solamente dando unos pincelazos, vamos a decirlo así. Ha de dar fuerza a esta marca, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17, que de eso también vamos a abundar un poco más. Y dice el versículo 16 de Apocalipsis 13, y hacía que a todos, o sea, este poder, esta segunda bestia que ve Juan subiendo de la tierra, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos,
se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, ahí está, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, hermano Frank. Y como volvemos a repetir, hermano John, la bestia de dos cuernos que se menciona ahí se ha de entender que representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Para muchos dicen, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que están hablando? Vamos a abundar más en un futuro de este tema. Al repudiar esta nación, los Estados Unidos, sus principios de libertad religiosa, que ya lo estamos viendo poco a poco, y llega a ser un poder perseguidor, otras naciones del mundo van a seguir su ejemplo y oprimir a aquellos que se niegan a acceder su alianza con Dios. Así es. Sobre todo con el sello de Dios y la marca de la bestia, hermano. Así mismo, eso va a ser prácticamente lo que va a jugar la decisión final de mucho en el tiempo del fin. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Qué expresa el papado como la marca, óigalo bien, o señal de su autoridad o poder? ¿Qué prueba se puede dar de que la Iglesia Católica Romana tiene el poder para ordenar las fiestas y los días santos? Bien, vamos a citar un libro que se llama Un compendio de la doctrina cristiana, por supuesto, la doctrina católica romana, la página 58, noten cómo dice: como signo de la autoridad de la Iglesia Católica, los escritores católicos citan el acto mismo de cambiar el sábado por el domingo, cambio en que los protestantes consienten, porque al guardar estrictamente el domingo, ellos reconocen el poder de la Iglesia para ordenar fiestas y para imponerlas so pena de incurrir en pecado. Interesante. ¿Cuál será la actitud del dragón hacia el pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios, incluyendo por supuesto el sábado? Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 nos dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Así es, o sea que Satanás, hermano Frank, va a lanzar un último ataque en el tiempo del fin, expresamente contra aquellos que están guardando los mandamientos de Dios. Y acordémonos que mencionamos en el programa pasado que mujer significa iglesia. Así es, cuán fuertemente será urgido y esforzado esta falsa adoración y esta marca. Ustedes pensarán, bueno, la Biblia responde cada una de esas interrogantes. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 17 citamos, dice así: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Todo esto lo vamos a entender más ampliamente en programas posteriores, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, hermano Fran. Se va a editar un edicto de muerte, se va a firmar ese edicto en un tiempo futuro, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre, hermano Fran. Esto es serio. Claro, aquí vemos una sentencia para todo aquel que quiere ser fiel a Dios, hermano John. Así es. ¿Sobre qué finalmente el pueblo de Dios alcanzará la victoria? Apocalipsis capítulo 15, versículo 2 nos dice: y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Aquí está mezcladito el sábado, hermano John, pero después abarcaremos más este asunto. Así es, hermano Fran. Hemos podido darnos cuenta en esta primera parte de este tema, que lo hemos dividido en dos, de el sello de Dios, el verdadero sello de Dios, el sábado, versus la marca de apostasía, la marca de la bestia, el domingo, el falso día de reposo, de adoración, que se va a tratar de imponer en el tiempo del fin por orden judicial, o sea, por leyes en este país de Norteamérica, por supuesto, y también en el mundo. Y detrás y a la vanguardia, diríamos, va Roma papal empujando para que este día sea oficialmente el día oficial, no solamente aquí en Norteamérica, sino en todas partes del mundo. Y de eso vamos a estar hablando, por supuesto, en programas
futuros muy cercanos. Vamos a hablar un poco acerca del Día del Señor, hermano Frank. Ya con esta plataforma que formamos, el Día del Señor, ¿de qué tiempo estaba Cristo, el Verbo, asociado con el Padre? Juan capítulo 1 y versículo 1 y 2 nos dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. O sea, usted hizo una pregunta muy importante. ¿Desde qué tiempo? Exacto, desde el principio. Ya Cristo estaba asociado con el Padre. Ahí lo dice Juan 1, versículo 1 y 2. Hacemos otra pregunta. ¿Por quién fueron creados los mundos? Bien, vamos a ver qué nos dice el libro de Hebreos, el capítulo 1, versículos 1 y 2. Preste mucha atención. Dice así el Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, o sea, en estos días finales, nos ha hablado por el Hijo. ¿Por quién? Por el Hijo, o sea, por Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermano Fran, o sea que Cristo es el creador de los cielos y de la tierra. Y Pablo, ¿cómo expresa otra vez esa misma verdad? Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17 nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios y sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, refiriéndose a Jesús. Amén, o sea que Él es el creador de todo lo que existe en esta tierra, maravilloso. ¿Hubo algo que se haya hecho sin Cristo, amigos radioyentes, que ustedes creen? Dice Juan capítulo 1, versículo 3, todas las cosas por Él, o sea por Jesús, fueron hechos, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Maravilloso, ¿verdad? ¿Para quién fue hecho el sábado, hermano John? Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28 nos dice: también les dijo, o sea Jesús, el día de sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día sábado. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Él fue el que creó este día en el principio, de acuerdo a Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. Ya lo vimos. Por eso Cristo pudo decir esas palabras, hermano Frank. Yo soy el Hijo del Hombre. Yo soy el Señor del día de sábado. Y por causa del hombre, no dice por causa de los judíos, porque muchas personas dicen y alegan, hermano Fran, de que el sábado fue dado exclusivamente para los judíos, pero la Biblia no dice eso. Dice que el sábado fue hecho por causa del hombre. ¿Por qué? Porque cuando Cristo lo creó en el principio, en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, no existía ni un solo judío en esta tierra, hermano Frank. Entonces, ¿por quién fue hecho el sábado, amigos radioyentes? Por supuesto, por Cristo, ya lo estamos viendo. Esta conclusión es inevitable. Si todas las cosas fueron hechas por Cristo y sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho, entonces se entiende, amigos radioyentes, que el sábado debe de haber sido hecho por Cristo. El ser así, el sábado ha de ser el día del Señor. Qué maravilloso es eso. ¿Qué hizo Dios en el comienzo del séptimo día? Génesis capítulo 2, versículo 2 nos dice: y acabó Dios el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Interesante, hermano John. Exacto. Si todas las cosas fueron hechas por Jesucristo, hermano Frank, como citamos en la palabra de Dios, entonces Él con el Padre descansaron el primer séptimo día de toda su obra, de todo su trabajo en la obra de la creación. Qué maravilloso. Ambos, el Padre y el Hijo, descansaron, hermano Fran. Por eso Cristo pudo decir con autoridad en Marcos, como usted lo citó, capítulo 2, versículo 28, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y después de descansar en el séptimo día, ¿qué hizo Dios? Bueno, Génesis capítulo 2, versículo 3 nos dice: y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hermosas palabras. Estamos citando la palabra de Dios, hermano John. Así es, Cristo hizo tres cosas ese día, hermano Fran. Bendijo el día séptimo, lo santificó y reposó en él.
Por eso es tan importante ese día para nosotros, amigos radioyentes. Por eso es que Satanás ha levantado otro día rival en esta tierra. ¿Estamos de acuerdo? Un día que no está aprobado por la palabra de Dios. Y como leíamos la semana pasada, esa extraordinaria declaración del cardenal Gibbons, de allí de la diócesis de Baltimore, James Gibbons, que decía, usted puede leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no va a encontrar ni un solo versículo que autorice la santificación del día domingo. Hermano Fran, y esto lo está diciendo un cardenal. Entonces, ¿a quién nosotros vamos a creer en esta hora? ¿A Dios o al hombre? La Biblia es clara, la Biblia nos está diciendo que hay un día verdadero, que todavía existe, que todavía está en vigencia, que todavía debemos de guardar, que todavía debemos de santificar, que todavía debemos de bendecir, y es el día establecido por Cristo mismo en el principio de la creación. ¿Cuánto honor se le debe a Cristo entonces, hermano John? Juan capítulo 5, versículo 23 nos dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ahí está. Y Juan capítulo 10, versículo 30 nos dice, yo y el Padre uno somos. O sea, hermano Frank, que es claro la palabra de Dios. Cristo junto con el Padre merecen nuestra honra y nuestra adoración. ¿Estamos de acuerdo? Y ambos son uno, o sea, ambos forman parte de esa unidad porque ambos son creadores, son Dios. ¿Guardó Cristo el sábado? Una pregunta que podemos hacer. Muy importante esa pregunta. Juan capítulo 15, versículo 10 nos dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Por qué Cristo guardó los mandamientos de su Padre, amigos radioyentes? Porque ya lo dijimos. Porque Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Ya lo leímos en San Juan 5:23. Todos los que honran al Hijo, honran al Padre. Por lo tanto, Cristo no podía venir a esta tierra, hermano Fran, y violar la ley moral de Dios, porque esto estaría entonces en contra de la misma naturaleza de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero hermano John, se escucha mucho por ahí en el mundo cristiano que después de la resurrección de Cristo ya no hay que guardar la ley de Dios ni el sábado. Pero guardaron el sábado los seguidores de Cristo después de su muerte. Vamos a la palabra de Dios. Lucas capítulo 23, versículo 54 al 56 nos dice, era día de la preparación, o sea, viernes, y estaba por comenzar el día sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vinieron al sepulcro. Y como fue puesto el cuerpo, y de vuelta prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día sábado conforme al mandamiento. Amén, así es. O sea que el sábado no fue clavado en la cruz, como muchos pretenden hoy argumentar. Las mujeres, una vez vieron dónde había sido colocado el cuerpo de Jesús, regresaron, prepararon especies aromáticas, como usted lo dice, como era una costumbre judía, y ungüentos, y descansaron el día de sábado conforme al mandamiento. Porque ese mandamiento fue dado no para los judíos, fue dado para el ser humano, para el hombre. Hacemos otra pregunta. ¿Lo observaron también después de su resurrección? ¿Qué ustedes creen? Vamos a citar el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, versículos 13, 14, 42 y 44. Dice así, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Versículo 14 dice, ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de sábado y se sentaron. Hermano Fran, no vamos a encontrar un solo versículo de la Biblia, específicamente del Nuevo Testamento, que el apóstol Pablo fuera a una sinagoga en domingo o que guardara el día domingo. Sabemos que iba los sábados. ¿Por qué? Porque el sábado era el día del Señor. Dice el versículo 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, ¿quiénes? Los gentiles, o sea, los no judíos, le rogaron que el siguiente día de sábado les hablasen de estas cosas. Hermano Fran, podemos darnos cuenta, bíblicamente hablando, de que aún los gentiles que no eran judíos también guardaban el sábado.
El siguiente día de sábado, dice el versículo 44, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Estamos hablando de ciudades como Antioquía, hermano Fran. Estamos hablando de ciudades como Panfilia, ciudades que eran gentiles. Y miren también lo que dice Hechos de los Apóstoles, versículo 17, capítulo 17, versículo 1 al 3. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Todas esas ciudades, hermano Fran, eran gentiles, porque esa era la obra que Pablo estaba haciendo. Estaba llevando el evangelio de Cristo al mundo gentil. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de sábado, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Esto sucedió, hermano John, después que Cristo había resucitado. Seguían ellos, los cristianos primitivos, guardando el sábado. Amén, así es. ¿Por cuál espíritu escribieron los profetas, amigos radioyentes? ¿Qué ustedes creen? Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11 nos dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Por qué el Espíritu de Cristo? Porque ya lo dijimos, ya lo citamos en la palabra del Señor, Cristo es Dios. Y hablando por medio del Espíritu de Dios, ¿cómo llama el profeta Isaías al séptimo día sábado? Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14 nos dice: si retrajeres del día sábado tu pie, a hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén, así es. Qué interesante. Ningún otro día de la semana, hermano Frank, en toda la Biblia es reclamado por Dios como su día. Durante los siglos segundo, tercero y cuarto de la era cristiana, amigos radioyentes, cuando la apostasía entró a la iglesia como un río, como lo estudiamos en Apocalipsis 12, ustedes recordarán, los hombres sin ninguna autoridad por parte de las Escrituras, pensando que estaban dándole honor a Cristo y desprecio a los judíos que lo habían crucificado, comenzaron a descuidar el sábado del cuarto mandamiento y a honrar como el día del Señor, el día de la semana en la que Cristo resucitó de los muertos. Hasta que finalmente, hermano Frank, el sábado quedó casi completamente perdido de vista y el domingo silenciosamente tomó su lugar. Sí, también no había tal autorización en la divina e inmutable ley de Dios para que se realizara este cambio, hermano John. Al igual que para otros errores y cambios que se habían entrado lentamente en la profesa iglesia cristiana durante el mismo tiempo, tales como el obtenerse a comer carne el viernes, en honor a la crucifixión de Cristo, la adoración de la Virgen María, algo muy popular, la misa, el purgatorio, las indulgencias y las oraciones a los muertos, la adoración a los santos, lo que vemos hoy en día también, y el vicario humano de Cristo. Exacto. O sea, un representante falso de Cristo aquí en la tierra, hermano John. Exactamente, no había más autoridad divina por uno que por los otros. Todos penetraron por medio de la apostasía, lamentablemente. La Biblia reconoce solo a un Dios viviente, un solo dador de la ley, un solo mediador entre Dios y el hombre, un Señor, un Salvador que es Cristo Jesús, un cuerpo, un espíritu, una fe, un bautismo, un sábado. Hermano Frank, como usted lo dijo, ninguno tiene la autoridad, ningún ser humano tiene la autoridad para colocar un nombre en esta tierra y decirle y llamarle el representante de Dios en esta tierra. Eso es falso, eso echa por tierra la verdad establecida en la palabra de Dios.
¿Cuál será, para concluir, hermano John, la recompensa final de todos los que guarden los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado? Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 nos dice: bienaventurado, dichoso, los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Amén, qué maravilloso versículo. Todo cristiano tiene ese deseo, hermano John, ¿no? Toda persona que nos está escuchando desea algún día entrar por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén, usted lo ha dicho, pero hay una condición, hermano Frank, y una de esas condiciones que están allí en la palabra del Señor, en Apocalipsis 22:14, estamos leyendo la versión antigua, versión de Casidoro de Reina 1569, porque en muchas de las versiones modernas ese texto ha sido un poquito cambiado, vamos a decir modificado, pero la versión antigua y tal y como aparece en el original en griego, dice que los que guardan los mandamientos de Dios van a tener acceso algún día al árbol de la vida y van a entrar por las puertas de la ciudad de Jerusalén. Estamos hablando de la Jerusalén celestial, hermano Frank. O sea, hermano Frank, la Biblia nos está diciendo claramente de que todos aquellos que deseen alguna vez entrar al reino de los cielos tendrán que guardar los mandamientos de la ley de Dios. Y el Señor Jesús está haciendo el llamado, hermano John, a través de este programa. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén, qué hermoso llamado, hermano Fran. El tiempo lamentablemente se nos ha ido de las manos, pero vamos a seguir abundando en cuanto a este tema y otros temas más interesantes en nuestros próximos programas. Pero si usted desea comunicarse con nosotros, amigos radioyentes, si desea escribirnos, escríbanos: El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. Pero si usted se desea comunicar con nosotros vía telefónica, nos pueden llamar a los siguientes números de teléfono: 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Si usted tiene algún familiar en otro estado de la nación o en otro país y desea que escuche esta programación, dele la página de internet www.q1300.com. Ahí nos puede sintonizar vía internet a esta misma hora y este mismo día todas las semanas. O también puede entrar a nuestra página de nuestro ministerio, hermano Frank, www.elfuerteclamor.org. Allí encontrará estudios bíblicos, videos, en fin, muchas cosas interesantes. Si también tiene algún familiar que viva en el área de Orlando o de Kissimmee y desea escuchar también estos programas, dele la página de internet www.lamagica1220am.com. Ahí salimos al aire todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Si usted desea visitarnos en nuestra iglesia, visítenos, Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Huber Avenue con H, Avenida Huber, Tampa, Florida, y el área postal 33614. Allí estamos congregados todos los sábados a partir de las 9:30 de la mañana. Nos resta decirles, amigos radioyentes, gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.